FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es martes y como todos los martes está aquí María Scherer. María, ¿cómo te va? Hola, muy bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Salvador Camarena. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Carlos Heredia? Apesadumbrado, Carlos Puch. Sí. Hoy queremos... A ver, podríamos repetir muchas de las cosas que se han dicho y burlarnos del presidente Petro, pero eso no lo vamos a hacer aquí. Somos buenas personas. Porque somos buenas personas y nos encanta ir a Bogotá. Y yo ya fui y compré porque para eso están los ya colombianos. fui y compré mi café colombiano en solidaridad con las tonterías del presidente colombiano. No, pero yo creo que hay una discusión que hemos perdido. Yo he tratado de insistir en cuando escribo en eso, que es que más allá de sí construyamos albergues y los que vengan y que si 4,000 en una semana y a lo mejor son 6,000, etcétera, nos estamos olvidando de quien de verdad está sufriendo esta embestida y la llegada de un nuevo presidente, que son las comunidades de migrantes en Estados Unidos. Carlos Heredia, antes de entrar hablábamos de la gente con la que has estado hablando y porque hay una orden ejecutiva que no tiene que ver con terrorismo, el Golfo de América, voy por Panamá, que es muy concreta, que el presidente Trump tiene todo poder para hacerla y que ya se efectuó y que está afectando directamente a millones de migrantes en Estados Unidos, que es, señores, adiós, no tienen un centavo, a ver cómo se las arreglan. Carlos, cuéntanos un poco y de ahí arrancamos la discusión. ¿Cómo no? Mira, la Agencia Estadounidense de Ayuda al Desarrollo, la USAID, United States Agency for International Development, es el brazo principal para que el gobierno de Estados Unidos disperse recursos de lo que ellos llaman Foreign Assistance, o sea, ayuda externa. Esa agencia es objeto de una instrucción, de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, en el sentido de suspender totalmente y de manera inmediata todos los fondos adjudicados a la ayuda externa. ¿Quién recibe esos fondos? Pues ahora sí que la gama es amplísima. Empiezo por decir que el propio gobierno mexicano recibe fondos de ayuda externa y voy más lejos. El mayor receptor de fondos de ayuda externa son las Fuerzas Armadas mexicanas. Ahora, también hay que incluir que adentro de Estados Unidos también tienen prohibido USAID, pero otros, dar dinero que ayuden, que según esto ayudan o protejan a los migrantes. Eso quiere decir albergues en ciudades, organizaciones que ayudan a los migrantes, ¿no? Sí, efectivamente, hay una red muy amplia de organismos de sociedad civil, pueden estar vinculados a iglesias, pueden estar vinculados al sector privado, pueden estar vinculados a la academia, en fin, que son apoyo de migrantes. Digo, los que yo conozco directamente en la frontera de México con Texas, de Matamoros con Brownsville, de Reynosa con Hidalgo y McAllen, la mayor parte son auspiciados por la Iglesia Católica. Esos también reciben dinero que ha cesado de manera inmediata, de manera que los principales pues lastimados por esta decisión están incluso adentro de Estados Unidos. Sí, muchos de ellos, ¿no? Pues yo diría que sí. Los que cientos de miles o de millones. los que nos hemos olvidado en la narrativa, ¿no? Porque, a ver, ahora sí le quiero pasar a María. A ver, insisto, no quiero portarme mal con el presidente colombiano, pero sí hay un contraste, digamos, de lo que pasó en Colombia, ¿no? Maldito Twitter. Yo culpo a Twitter. Cuando a un presidente le das el control de Twitter, pues pasa lo que pasó este fin de semana. No te equivocas. Lo cachetean un poco y su gran logro es que ya no van a venir esposados, pero le van a regresar los mismos y él va a gastar la gasolina para ir por ellos que de este lado. A partir de lo que vimos, como, no voy a poner yo el adjetivo, ¿cómo ves hasta ahorita el gobierno mexicano?
Pues creo que no está tan mal y lo que quiero decir es que está actuando con cautela, con prudencia, y que las declaraciones, digamos, a nivel de declaraciones, creo que ya hace varias semanas que Claudia Sheinbaum había encontrado como el tono correcto. Pero creo que no es suficiente, Carlos, como bien dices, porque, bueno, hemos hablado mucho y largo de los migrantes que van de Centroamérica y de México hacia Estados Unidos, pero tienes razón en que no hablamos, y creo que también eso es parte de, digamos que tiene una responsabilidad compartida, de que no hablamos de estas personas que tienen una vida hecha en Estados Unidos, y eso significa que a lo mejor se instalaron ahí hace 6 meses o hace décadas, que tienen hijos estadounidenses y que están asediados justo en estos sitios de los que hablaba Carlos, las iglesias, por ejemplo, lugares en donde se sentían seguros, donde se sentían protegidos. Son justamente estos lugares en donde esta estrategia gubernamental está centrándose para detenerlos. En las escuelas también, en las iglesias, como había dicho, en los lugares donde los migrantes se reúnen, y esos están totalmente olvidados, ¿no? Hay historias que verdaderamente parten el corazón de cualquiera, pero esas las leemos en la prensa norteamericana, ¿eh? En las páginas de los periódicos mexicanos no están. Ayer me contaba una de estas personas que se dedican a conectar migrantes cómo muchos de ellos no están mandando a los niños a la escuela por miedo, han dejado de ir a trabajar y están en casa. Sí, esperando a que lleguen ellos. Pero no parece, si el gobierno mexicano parece haber tomado una decisión que es ni modo a los de allá, con los consulados, no se rían, y con la embajada, ¿no, Salvador? El ciclo noticioso, retomo eso que estaba diciendo María, me parece muy importante, hace un flaco favor al entendimiento del problema. Me acordé de esa cobertura típica en las redacciones el 1 de enero, pues vamos a buscar al bebé que nace, el primer bebé que nace el 1 de enero. Qué horror. Entonces, es eso, sí. Estaba toda la prensa esperando ahí en la frontera de este lado, y sale un deportado, como salen decenas y decenas de deportados todos los días por la frontera norte. El primer deportado de Trump. No es cierto. O sea, que ya haya tomado posesión hace más de una semana el señor Trump, no hacía que esa persona en específico fuera producto de esta política salvaje en contra de los migrantes indocumentados. Pero nos quedamos hasta ahí, como bien decía María, no pasamos de la línea, nos quedamos ahí, y entonces hubo disparos en la línea. Tampoco, como bien sabe también Carlos Heredia, que es muy conocedor de la zona, tampoco es nada nuevo que haya disparos. Pero ahorita todo lo que pasa en la línea pareciera una cosa de altísima prioridad, pero nos oculta eso. Una de las cosas más perniciosas de la primera presidencia de Trump, que ahora parece light, perdón por usar este término, en términos, en cuestiones migratorias, o de su política migratoria, que no es para nada trivial, fue la separación de familias. Sí. Y luego no encontraban cómo reconectar, o sea, fueron estúpidos, insensibles, inhumanos, y luego ineficientes y negligentes a la hora de tratar de corregir ese problema, porque a los migrantes hay películas incluso al respecto, documentales, los separaban en la frontera y unos terminaban viviendo en la costa oeste y otros en la costa este, y pues median más de 3,000 kilómetros, más de 4,000 kilómetros en algunos casos. Bueno, lo que estaban comentando creo que es más difícil de cubrir periodísticamente, pero debería ser más prioritario para el gobierno mexicano y para la prensa mexicana, precisamente ese drama que es pues prácticamente irresoluble. Papá y mamá, o papá llegaron con 2 chiquitos, mamá llegaron con 2 chiquitos, o nacieron allá 2 chiquitos, y la mitad tiene papeles, la otra mitad no tiene papeles, y están condenados a no vivir juntos o tener el miedo permanente de que los separen. Y no es tan fácil como mandar a papá y mamá de regreso a Tuxtla Gutiérrez o a Tepatitlán, Jalisco. No, o sea,
los hijos no tienen allá, a veces sí tienen algunas conexiones familiares o redes, pero a veces no, a veces es una familia nuclear. Y los que se fueron de aquí hace 20, 25 años, tampoco necesariamente con la operación camionera, es decir, ya que lleguen a la frontera, les van a decir, ustedes de Tepatitlán, vámonos hasta los Altos de Jalisco de volada y allá lo vemos. Su familia, sus hijos, su responsabilidad van a estar del otro lado y no van a poder volver a verlos. Y los hijos no conocen México prácticamente, no hablan español en muchos casos. No tienen acta de nacimiento mexicana, por cierto. Bueno, y si se las dan, ¿qué más dan? No tienen tienen una que hacer el viabilidad proceso de doble nacionalidad. de escuela, de ingreso. Y yo creo que eso se ha olvidado. Bueno, la narrativa periodística tiene razón. Leía yo en Chicago. Pues el fin de semana arrancaron en Chicago. Aquí no nos damos cuenta. En San Diego, en la ciudad, no en la frontera. Vean la primera plana de hoy del San Diego Union. Arrancaron con muy específico a quién van porque los tienen registrados. Y porque quieren generar terror. Exacto, porque se trata de salir en las fotos y generar terror más allá de otros procedimientos. Carlos Heredia. Bueno, retomando esto del terror y de la humillación y del avasallamiento, pues es el tema que está en discusión en toda América Latina hoy, de que los deportados son enviados esposados y con cadenas en los pies y llegan a sus países de origen así, esposados y con cadenas en los pies, precisamente porque la construcción de Trump son delincuentes, son criminales. Ya el presidente Petro, el presidente Lula, en fin, lo han retomado, pero me quiero detener en dos datos muy contundentes del tema general de cómo Trump corta la ayuda externa. El hecho de que en México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que por cierto es uno de los organismos del gobierno que con poquísimos recursos, 48 millones de pesos al año, un poco más de 2 millones de dólares al año, no 200 millones, 2 millones de dólares al año, hace una tarea titánica, pues la nómina de Comar depende del dinero de la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Y el dinero de ACNUR depende en buena medida del dinero de USAID, del dinero de la agencia de ayuda. Que ya no existe. El dinero, hay que decirlo, que ya no existe por un decreto. Por un decreto de Trump, ¿no? Exactamente, que ha sido suspendido fulminantemente por el decreto de Trump. Y el otro punto es en el sentido de que el registro de deportaciones en los primeros días ha estado por debajo de la expectativa del propio presidente Trump, que se ha propuesto llevarlo por encima del promedio anual del presidente Obama, 600,000 deportados por año, y entonces para ello necesita que se deporten 1,600, 1,700 personas por día, y el registro de los primeros días marcaba abajo de 1,000. Entonces el propio Trump ha llamado la atención a su equipo de que necesita que incrementen el ritmo más allá de quienes ya tenían orden judicial de deportación. Y para abonar a lo que han dicho los colegas, el drama es que las deportaciones están centradas, después de aquellos que tienen orden judicial, en personas que pueden tener 20 años de vida en Estados Unidos y les parte la familia, les parte la vida. Porque esos están registrados, porque a lo mejor un día te agarraron manejando mal y te pasaste en un alto, entonces ya saben qué eres tú. O los solicitantes de asilo, ¿no? Que son muy fáciles de localizar. Que esos son menos. Y ahí están los albergues. Y sí, ya vemos, ¿no? Hoy leí una nota que ya está el de Matamoros, todavía no llega nadie, ¿no? Y van. Pero yo creo que podemos hacer una pregunta que ya hemos hecho aquí. Y que no hemos resuelto. ¿Dónde está? ¿Esteban Moctezuma está de viaje? ¿Está en Asia o en alguna parte? ¿Está de vacaciones? ¿Está arreglando otras cosas? Tú sabes, María, ¿tú sabes dónde está Esteban Moctezuma? Es que es el embajador, ¿no? De pronto aparece por ahí. ¿Dónde aparece? En TikTok. Yo no le vi. ¡Ah, no es cierto! Sí. ¡Ah! En sus redes sociales. Con razón lo bajaron y ya no nos dimos cuenta. ¿Y qué dice en TikTok? No sé, yo como que no lo veo mucho. Pues fue a la misa, a la Catedral de Washington, ese día que al presidente le pegaron la arrastrada. Ahí estaba. Sí. Ajá. Sí, si mal no vi. Y lo puso en TikTok. Exacto, y voy saliendo aquí de la misa. Qué bueno que fue a misa. Pero no. Pues es otra parte del problema, ¿no? Pero es que, a ver, si alguien puede ayudar a los connacionales allá, si alguien puede intervenir en esas cosas,
es el embajador y sus cónsules. ¿Amaneciste del lado equivocado de la cama hoy? ¿Te pasó algo temprano? Perdón, ¿de qué estás hablando? O sea, si alguien puede negociar ahí ese asunto, digo, Juan Ramón de la Fuente está para otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, para cómo llegan los deportados, a dónde llegan, tráemelos en la noche. Pero ahí, pues... Es no que el gobierno de Sheinbaum está manifestando inmensas dudas con respecto a con quién y cómo va a tratar el asunto migratorio. Y hay dos hechos, ¿no? Uno es que hay dos cabezas en migración. Y entonces da una explicación un poco aberrante, ¿no? Fuiste muy generosa. ¿Tú también de qué lado amaneciste? No, pero yo... Dos cabezas. Pero yo ahí amanecí bien, porque bueno, sí entiendo lo de la transición. Dos. O sea, no tenemos una, dos cabezas. Wow. Que no hacen una. Pero bueno. y ella da esta explicación, ¿no? Absurda de la transición larga y bla. Y también... hemos leído que tiene ya una lista de candidatos o precandidatos para sustituir a Esteban Moctezuma, que no le llena el ojo, pero los candidatos tampoco, porque quiere que tengan experiencia y que sean cercanos y que le tengan confianza y que sean leales y que no sé qué. Vaya, pues así, si la transición en migración... Me imagino que López Obrador empezó a ponerse frente al espejo y a medirse el traje. Dice, bueno, ¿cuántos requisitos puso la presidenta para embajador? Porque más yo me llevo bien con él. Exacto. Y estoy muy aburrido. Sí. Ya me cansé de escribir. No, a ver, creo que están planteando temas, por supuesto, cruciales, pero de fondo lo que tenemos es la decisión de una presidenta de que la migración sea completamente transaccional. Ahí va a ser cacharlos, darles su CURP, darles su tarjeta de 2,000 pesos. Oye, que yo tengo que irme de aquí hasta Sombrerete, Zacatecas. Good luck. Y, oiga, mis hijos se quedan del otro lado. Tengan celular de alta gama para que puedan comunicarse rápidamente. ¿Por qué? Porque no, Carlos, no puede. Aquí sí, Esteban, si estás por ahí y necesitas ayuda, parpadea 2 veces y de pronto te manda un poco de ayuda hasta Washington. Pero salvo eso, Esteban no puede hacer absolutamente nada con un Stephen Miller. Recomendación, sí. Por supuesto, el podcast de ayer de Daily del New York Times sobre la trayectoria del ideólogo de la política antimigrante del señor Trump es brutal, el retrato y por supuesto los alcances que puede tener. Entonces creo que la presidenta lo que dice es, embajador o no embajador, vacante o no vacante, mande al presidente López Obrador de embajador. Lo único que tengo que hacer es que me allano los términos que haga el presidente Trump en términos migratorios para que no me esté dando lata en términos económicos. Sí, yo diría que Petro no aprendió del presidente AMLO, ¿no? De algo así voy a escribir. AMLO sí, y se criticó a Ebrard y que se mandó a Casarín y que si no sé qué, se transaccionó en privadito, se hizo lo que se tenía que hacer. Se burlaron de él en libros, ok, ni modo. Sí, ni modo, ya. Pero ¿no? Y Petro acabó peor y así salió. Carlos Heredia, cierra el día de hoy. Bueno, que lo que dice María de las dos cabezas a cargo de migración, pues sigue siendo esta ambigüedad de quién es responsable. Después del incendio de la incineración de migrantes en Ciudad Juárez, se echaron la culpa entre Ebrard y Adán Augusto, uno al otro, Segov y SRE. Eso continúa y además tuvimos, yo espero que hoy ya se defina, dos cabezas en el INAMI, Garduño, que no acababa de irse, y Sergio Salomón Céspedes, que no acababa de llegar. Entonces, más allá de lo que podamos o no hacer en este asunto transaccional frente a Trump, las indefiniciones permean incluso adentro de México, lo que simplemente nos expone que efectivamente la tesitura del actual gobierno está en el allanamiento a lo que finalmente vaya ejecutando Trump. En fin, en esas estamos, se siguen acumulando cosas. Me quedo con esto que dijo Carlos Heredia, que dice, ¿cómo? ¿Solo hubo 4,000 en la semana a México? No, que no se entere Donald Trump, porque, o sea, los va a latiguear a todos, ¿no?
Exacto. Va a decir, O espérame, los aranceles del sábado pueden ser graves porque solo hubo 4,000. México no está cooperando suficiente sacando su gente. no, pero eso lo tiene que... No, regaña a aquellos. Sí. Regaña a los tuyos. A los tuyos. No, porque quiere 10,000, ¿no? Pues va a estar complicado. No más, ¿verdad? 10 por 52. Son solo 520,000. Bueno, para el primer año no está mal. Obama tuvo 600,000 en su primer año. Gracias, María Scherer. A ustedes. Gracias, Salvador Camarena. tengan buena semana. Gracias, Carlos Heredia. Un abrazo, saludos. Que les vaya muy bien. Esto es Bote Pronto. Estamos en asícomosuena.mx. Estamos en Apple Podcast, en Spotify. Califíquenos, coméntenos. Eso ayuda a que otras personas se enteren de este Bote Pronto. Que les vaya muy bien. FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Visítanos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org. Así como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.